Hola, hola compañeras y compañeros de pedagogía, estamos aquí nuevamente en lo que inician ya nuestras últimas sesiones de lo que es este bloque o este cuatrimestre en la materia de supervisión escolar. Estamos viendo el aspecto administrativo, el manejo de lo que viene siendo una escuela. A fin de cuentas, como lo hemos visto, una escuela no es sino más que una empresa. Y una empresa o una escuela para que pueda funcionar tiene que saberse administrar, tiene que saber manejar. Pero una escuela o una empresa es muy compleja, está conformada por una gran cantidad de elementos. Gracias a la administración, pues lo podemos manejar en cuatro tipos de recursos que son los financieros, los humanos, los técnicos y los materiales. De tal suerte que todo aquello con lo que cuenta la empresa para poder funcionar, para poder ser eficiente, la administración nos lo facilita hablando de que está conformada por cuatro recursos, insisto, los financieros, los técnicos, los humanos y los materiales. Y que dado lo que viene siendo la gran cantidad de aspectos que comprende una administración, un manejo de una empresa, la administración misma nos dice cómo se nos facilita este trabajo a través del llamado proceso administrativo. Una serie de etapas donde nos van dando una tras otra, pero de forma simultánea, qué es lo que debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, y de esa manera ir llevando a cabo un control, un manejo, una planeación, una organización de nuestra empresa. De tal suerte que, vuelvo a repetir, tenga voz de profeta, si alguno de ustedes a futuro llega a pasar del área académica al área administrativa, de lo que es el salón de clase a la oficina, de lo que es dar clases a dar órdenes, y de lo que es manejar alumnos a manejar lo que viene siendo personal administrativo, control escolar, actas, calificaciones, certificaciones, constancias, trámites ante la SEP para obtener los certificados oficiales, las constancias, las matrículas, obviamente de los alumnos que acrediten que están en el sistema educativo nacional como alumnos en activo, etcétera, etcétera. Pueda usted, por tanto, conocer cómo se maneja una empresa, cómo se maneja una escuela, con su experiencia, con sus conocimientos y con lo que estamos tratando de darle a usted, pues pueda completar esa información y en consecuencia pueda llevar a cabo el manejo de una empresa. Después de todo, administrar una empresa, manejar una empresa, pues tiene un sentido lógico, tiene como lo que viene siendo un sentido común, pero hasta cierto nivel. Porque en cierto nivel va a ser muy difícil que por nuestra intuición, nuestra lógica, podamos manejar, como yo lo he dicho aquí, lo digo con para referirme a ello, a esos monstruos como vienen siendo Coca-Cola, como viene siendo la UNAM, y otro tipo de grandes empresas que donde hay una gran cantidad de recursos financieros, humanos, pues no es tan fácil poder anchar, por ejemplo, petróleos mexicanos. La Comisión Federal de Electricidad, distribuidos cuántos empleados tiene en lo que viene siendo la República Mexicana, cuántos gerentes, subgerentes, coordinadores, directores, subdirectores, cuánto empleado administrativo y cuánto personal en cuanto a obrero, operativo o trabajadores puede contar, cuáles son los ingresos, los egresos, con cuánto material se cuenta, con cuánto mobiliario, inmobiliario se encuentra, etcétera, etcétera. Entonces ahí como que el sentido común pues puede llegar a chocar, aunque sigue siendo práctico y sigue siendo elemental. De esta manera, la administración nos enseña que lo primero que debemos hacer es planear, es decir, establecer objetivos, establecer metas, pero no como algo que deseamos en el cielo, en lo abstracto, sino algo no como un sueño, sino como algo que debemos realizar. Y de esa manera tenemos que establecer estrategias, acciones, actividades, es decir, hechos que nos permitan llegar a consumar y a convertir esos objetivos en reales, en algo material. Para poder llevar a cabo esta planeación, estos objetivos y estas estrategias, tenemos también que establecer cómo realizarlo, cómo llevarlo a cabo. Y para tal efecto hay que establecer una organización, un orden, una estructura dentro de nuestra empresa. Es decir, ordenar, coordinar todos los recursos de la empresa para que todos estén perfectamente bien embonados, bien sincronizados. Y en consecuencia nuestra máquina, que viene siendo la empresa, sea como la máquina de un reloj, donde todo funcione al unísono, todo funcione al tic-tac correctamente, sin que haya controversia alguna u obstáculo alguno. Toda vez como lo vemos en una maquinaria de un reloj, tan pronto falla algo, pues simplemente todo falla y en consecuencia ya no son las horas exactas, los minutos exactos, ya hay un atraso
en cuanto a lo que viene siendo el funcionamiento del reloj. Y esta organización nos lo dice, nos lo enseña a hacer una visión del trabajo, una delimitación de funciones, una departamentalización, una jerarquización, y lo que viene siendo una coordinación. Y lo complementa con las llamadas técnicas de organización, que son herramientas que nos facilitan a través de los manuales, a través de los organigramas, de los flujogramas, a través de la carta de visión de trabajo, el análisis de puesto, lo que viene siendo esta tercera etapa llamada, segunda etapa llamada organización. Nos saltamos porque es una parte más de recursos humanos, una parte vinculada con lo que viene siendo los candidatos, con lo que viene siendo los prospectos que quieren ingresar a una empresa o una escuela. Nos la saltamos, la llamada integración, y pasamos y estamos analizando lo que viene siendo la dirección. En donde más que atender una pregunta, como vendría siendo la planeación, organización, qué voy a hacer y cómo se va a hacer, aquí más bien se trata de una afirmación o se trata de un enunciado, ver que se cumpla. La dirección, por tanto, en la tercera etapa, más que una pregunta, es verificar, constatar, checar que se esté cumpliendo lo planeado, se esté cumpliendo lo planeado conforme a lo organizado, y de esta manera podamos tener un aspecto más de que sí vamos a cumplir los objetivos, las metas, tenemos el personal, tenemos los recursos suficientes, tenemos la planeación y organización necesaria para poder concretizar la planeación, los objetivos y por tanto las estrategias. La acción, por tanto, es la etapa que se encarga de ver que se cumpla, ver que se lleve a cabo todo lo planeado, lo organizado, lo integrado, de tener la certeza, la seguridad de que la empresa marcha, funciona perfectamente y de que la escuela, por tanto, tendrá los resultados, los objetivos que nos hemos trazado dentro de los tiempos, dentro de los presupuestos, dentro de los planes, proyectos y procedimientos que previamente establecimos, señalamos y que por tanto llevamos lo que viene siendo una constancia, una verificación de los mismos. Estamos pues en la tercera etapa sin la integración o en la cuarta etapa con la integración del proceso administrativo que viene siendo la famosa dirección, considerada como lo que viene siendo el motor de los negocios. Y recordemos sus elementos, más que etapas, sus elementos. ¿Cuáles son los elementos o las etapas que integran la dirección? Ya, aunque ya lo vimos en clase anterior, no está por demás recordarlo para tenerlo bien presente y bien visualizado, mentalizado y que no se nos olvide. Aunque no todos los autores se han puesto de acuerdo sobre las etapas o los elementos, mejor dicho, más que etapas, elementos, que con el de la dirección se entienden las siguientes. 1. La autoridad, liderazgo. 2. La toma de decisiones. 3. La comunicación. Y 4. La motivación. Reitero, algunos autores llegan a agregar más. En lo personal, y como te lo he dicho siempre, para efectos de clase, de examen y tener una base de datos y todos hablar del único, hablamos de 4 elementos de la dirección: la autoridad, la toma de decisiones, la comunicación y la motivación, aclarando que dentro de la autoridad a su vez se encuentran 2 elementos o subelementos, que son el mando y la delegación, que también ya hemos visto, ya hemos visualizado. Toda dirección debe tener, por tanto, una autoridad, pero no es suficiente que la persona conocida como el director, como el rector en algunos casos, a nivel universitario, a nivel licenciaturas, tenga autoridad. Se requiere también que tenga mando y se requiere también que tenga delegación. A veces los seres humanos somos envidiosos, como decimos, díscolos, y queremos acaparar todo, bien sea porque nos sentimos poderosos o que tenemos el temor de que alguien, al realizar nuestro trabajo, pueda desempeñarlo mejor y en consecuencia pueda quitarnos nuestro empleo. O bien porque dudamos de la persona y creemos que la persona puede hacer cosas indebidas, incorrectas, no tenemos la confianza en el personal y en consecuencia no nos atrevemos a delegar. Y esto va a provocar la saturación de trabajo en la cabeza, en lo que es el director, y en consecuencia una serie de conflictos que por tanto un director debe saber delegar, transmitir, trasladar la autoridad, el poder, las funciones a lo que vienen siendo sus subalternos. Por eso hablamos de personal de confianza, personal sindicalizado, pero bueno,
ya son otros temas que entran de lo que vienen siendo los recursos humanos. Por lo tanto, basta nos recordar y tener bien presente y sobre todo mentalizado en esa USB que Diosito el destino nos integró, nos dio de forma gratuita, que son sus elementos: la autoridad, la toma de decisiones, la comunicación y la motivación, precisando que dentro del primer elemento, que es la autoridad, se encuentra el mando y lo que viene siendo la delegación, como elementos fundamentales, como elementos básicos de lo que viene siendo la dirección, o indispensables. Visto lo que es la autoridad y lo que viene siendo junto con ello el mando y lo que es la delegación, pasamos a ver lo que viene siendo la motivación. Un elemento importante de la dirección es la motivación. Se dice que es la labor más importante y compleja de la dirección. Consiste en estimular o animar al personal para convertirlas en agentes productivas y valiosas, transformarlas de pasivas o negativas a activas o positivas. En un mundo de gente, en un mundo de personal, donde todos como seres humanos tenemos problemas, tenemos obstáculos, tenemos situaciones muy especiales, y en un mundo donde no hablamos de una, dos o tres personas, sino hablamos de 10, de 20, de 50, de 80 o hasta más de todas ellas, es fundamental el director no olvidar su carácter humano, su carácter o su labor humanitaria dentro de una empresa. Después de todo, el recurso humano es considerado como el más valioso dentro de todos los recursos, porque todos los recursos pues solamente dependen del elemento humano. El elemento humano, por tanto, es el elemento activo que mueve a todos los demás elementos, o a todos, mejor dicho, los recursos que integran una empresa. Y tener a un personal pesimista, apesumbrado, triste, enojado, lo que usted se imagina, pues no es conveniente para una empresa. Hay que buscar la manera, el modo de que ese personal deje esa pesadumbre, esa negatividad, ese aspecto pasivo y se convierta en un elemento activo. Por eso no es raro que en algunas empresas inclusive se les ponga música en las oficinas, música relajada, música que les permita, por tanto, instrumental como se dice, para que el personal, como se dice, pues se relaje. El personal, por tanto, puede llevar a cabo todo esto. No es raro que en empresas japonesas, como lo manifestó la otra vez una compañera, se les permita que si te sientes cansado, tienes sueño, ahí mismo en tus oficinas, ahí mismo en tu escritorio, ahí mismo donde tú te encuentras, como decimos coloquialmente en nuestro país, nos echamos un coyotito, una pestañita, 10, 15, 20 minutos, quizás media hora, y con eso recuperarnos, levantarnos con muchas ganas, con mucho ánimo, con mucha fortaleza. No es raro, por tanto, que se realicen reuniones antes de empezar el trabajo para que entre ellos mismos se motiven, se animen, se echen porras y pues se digan ahí frases optimistas, positivas, como se hace en algunas empresas. Vamos adelante, vamos hoy a tener mejores ventas, vamos a tener a la gente, etcétera, etcétera. No es raro tampoco los cursos que se dan en algunas empresas para que los empleados, por ejemplo, las cajeras o las recepcionistas, siempre reciban a la gente con una amplia sonrisa, estemos como estemos internamente, con la mejor recibimiento, para que la persona que nos visita se sienta a gusto, se sienta bien. No es raro tampoco que en algunas oficinas, ante la espera de poder entrevistarnos con algún directivo o con algún personal, se nos ofrezca algún café, algún agua, algún refresco o algo por el estilo, o se nos presenten algún periódico, nos pongan ahí justamente en la mesa de recepción, en la salita donde nos encontramos, pues periódicos, revistas, para que de esa manera pase el tiempo. Tampoco es raro, compañeros, que en los bancos, donde se hacen largas filas a veces, ya no como en mis tiempos, pero aún sigue habiendo filas, se tengan ahí pantallas donde estén pasando no solo los cortes comerciales o no solamente la publicidad del propio banco, sino que nos pasen algunos documentales, alguna información, trastornos, enfermedades, pandemias o situaciones especiales que atraigan nuestra atención y que por tanto la persona se encuentre a gusto en lo que viene siendo nuestra empresa o nuestra estancia dentro de la empresa. Y si eso se hace para nuestros clientes, pues con mayor razón debe de hacerse para
nuestro personal. Por tanto, un aspecto importante del director es la motivación. Consiste en estimular o animar al personal para convertirlas en agentes productivas y valiosas, transformarlas de pasivas o negativas a activas o positivas. Tampoco es raro que en todas las escuelas pues siempre nos digan la misma letanía, que hay que asumirla como un cumplimiento, como un deber. Maestro, recuerde usted que antes de entrar a la escuela es uno y entrando a la escuela usted ya es otro. Que al entrar a la escuela sus problemas, sus situaciones por las cuales se atraviesa en su casa, pues desaparecieron. Y si venía usted apesumbrado, venía usted con un dejo de enojo, de tristeza, al pisar la escuela, ese dejo de tristeza, de enojo, se convierte en una sonrisa, se convierte en un ánimo y cosas por el estilo. De esta manera, la animación o lo que viene siendo la motivación es importante dentro de las empresas, en todos sus aspectos, en todos sus niveles, en toda la situación que pueda haber. Pero tampoco es raro que a veces la empresa organice excursiones, visitas de personas, como decimos, para que se desestrese, para que olvide por un rato sus problemas, haya convivios, clásico ya el convivio de fin de año, de Navidad, que se les permite inclusive festejar cumpleaños, claro, dentro de ciertos límites y dentro de cierto tiempo y dentro de ciertos momentos. Se permitan los convivios, se permitan algunos intercambios, se permitan algunos festejos, precisamente para animar al personal para que, como dicen, pues siendo nuestra empresa nuestro segundo hogar, donde inclusive llegamos a pasar más tiempo que en nuestra propia casa y a convivir más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestros familiares, pues por tanto tenemos que tener este aspecto importantísimo por parte de la dirección. Entender que nuestros empleados, nuestros trabajadores son seres humanos, son personas que como todos pues tenemos metas, tenemos deseos, tenemos objetivos, pero también tenemos de repente pues desbalances, problemas, conflictos, tristezas, llantos y por qué no pues fallecimiento de algún ser querido. Entonces esta es una parte muy fundamental de la dirección, el saber no solamente el director sino también delegar, y de hecho hay áreas dentro de recursos humanos especializadas o destinadas, sobre todo en las grandes empresas, para llevar a cabo este tipo de actividades, este tipo de convivios, este tipo de ánimos. Empresas como Walmart y otras más, antes de empezar sus labores, los empleados se reúnen con su coordinador, su jefe o quien sea, y empiezan entre ellos mismos a estimularse. Por eso, y perdón, repito, no es raro que a veces se ponga en estas empresas el empleado del mes, el departamento más productivo, cumpleaños o celebraciones para este mes, felicitaciones adelantadas, quienes celebran este mes su cumpleaños, alguna cosa por el estilo. Todo va encaminado justamente a esta parte, a la motivación. Aunque son quizás cosas separadas, pero va todo al mismo fin, animar, motivar a todo nuestro personal. Ese es un aspecto muy importante que debe de tenerse presente por parte del director o de la dirección. Otro aspecto que ya hemos visualizado y estamos analizando inclusive en un aspecto muy amplio, muy general, es la comunicación. Parte importante que le corresponde, que depende del director o dirección, es la comunicación o el proceso de la comunicación. Entonces, aunque en clase alterna, que es auxiliares de la comunicación educativa, ya le hemos desglosado, no está por demás recordar solo algunos aspectos de la misma. Por principio, ¿qué es la comunicación o proceso de la comunicación? Pues recordémoslo, y espero que entre más recordemos, entre más repasemos un tema, te vuelvo a repetir mi letanía, más se nos queda grabado todo esto. La comunicación es el proceso o vínculo que se establece entre dos o más personas, a virtud del cual una de esas personas o una de esas partes, llamada emisor, envía un mensaje por medio de un canal a otra persona llamada receptor o receptores, quien a su vez interactúa emitiendo una respuesta, una contestación a través de una opinión, un comentario, a través de una aportación de datos, de información,
invirtiendo por ello los papeles, de tal manera que el receptor se convierte en emisor y el emisor a su vez se convierte en receptor. De esta manera logramos lo que viene siendo la comunicación, que es fundamental, importantísima dentro de las empresas. Y ese diálogo, esa plática, esa charla, ese intercambio de ideas, de opiniones, de comentarios, debe de conseguirlo y lograrlo el director a través de recursos humanos, a través de algún departamento destinado precisamente a eso. No es conveniente que los empleados se queden con sus recelos, con sus dudas, con sus comentarios, con sus opiniones, la mayoría de las veces negativas. Debe de buscarse la forma de conocer ese disgusto, ese enojo, ese comentario, esa opinión. Por eso no es raro que en las empresas se pongan también los famosos buzones de quejas, de sugerencias, de opiniones, inclusive en anónimos o a través de anonimato, para que les dé confianza y por tanto tanto el empleado como los clientes y quizás proveedores que están en esa empresa pueden ellos decirle al director o decirle a la empresa en dónde está la falla o en dónde ellos consideran que está mal la empresa. Por eso es importante que un director establezca canales, establezca medios a través de los cuales se logre esa interacción. Y si es necesario, pues el anonimato, precisamente para que el empleado no se sienta que con decir, con comentar o con opinar sobre algo que no le agrada, pueda provocar el enojo de la autoridad y por tanto su despido y por tanto la terminación de su relación laboral. La comunicación dentro de una empresa, sobre todo cuando hablamos de quizás de cientos de miles de trabajadores, de empleados, es fundamental, es básica. Máxime que un director, pues como entendemos, le resulta difícil conocer de forma personal a todo la gente, a todos los empleados y obreros que tiene a su disposición, incluyendo directivos, aunque claro, ya a nivel directivo, su director o gerentes, inclusive jefes de departamento, pues la comunicación es constante. Las juntas, las reuniones, las asambleas son constantes y por tanto de forma regular llevan esa interacción y esa comunicación. Pero no olvidemos a los de abajo, a los asistentes, a los auxiliares, a los ayudantes, a los empleados, a los obreros, que son inclusive pues la parte importante, que son las que dan el movimiento, la producción, el servicio y que hacen que esta empresa o la escuela pueda funcionar. Entonces la comunicación siempre ser algo importante que no debemos de dejar a un lado, que no debemos de dejar como algo innecesario o no fundamental dentro de una empresa. Tenemos que hacer que el personal nos haga ver las cosas que los de arriba no pueden ver. Después de todo, el de arriba está en su oficina, si llega a andar en las plantas productivas, en las instalaciones mobiliario, pero no a detalle. En cambio, el obrero o el empleado es el que diariamente está viendo y está justamente en la parte de abajo, viendo pues a detalle pues situaciones como son el estacionamiento, el elevador, las escaleras, las instalaciones, el mobiliario, etcétera. Y tenemos que buscar la forma de que ese empleado, de que ese obrero se manifieste de forma positiva, de forma negativa, no tomar represalias en contra de él. Después de todo, su comentario, su opinión, por muy hiriente que sea, puede tener algo de verdad si lo checamos, y no solamente algo, a lo mejor toda la verdad, y por tanto poder corregir ese tipo de situaciones. La comunicación, no está por demás recordarlo, es el proceso o vínculo que se establece entre dos o más personas, a virtud del cual una de las partes, una de esas personas llamada emisor, envía un mensaje por medio de un canal a otra persona llamada receptor, quien a su vez interactúa emitiendo una respuesta o contestación invirtiendo los papeles, de tal suerte que el receptor se convierte en emisor y el emisor por tanto se convierte en receptor. Debemos buscar los medios, insisto, los conductos a través de los cuales nuestros empleados, nuestros obreros, nuestros clientes, nuestros proveedores puedan manifestarse y de esta manera poder tener un contacto con ellos
y poder resolver lo que vienen siendo sus problemas, sus inconformidades o situaciones que puedan en un momento determinado provocar su desánimo, provocar por tanto su desaliento y en consecuencia el rendimiento dentro de lo que viene siendo el trabajo. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Recordemos, simplemente como recordatorio, porque insisto, por fortuna tenemos otra materia paralela que nos ha permitido desarrollar estos temas, que de lo contrario tendríamos que ir desarrollando uno tras otro. Recordemos, la comunicación es un proceso muy complejo. No es tan sencillo lograr la comunicación, porque como lo hemos visto, no se trata de que una persona habla y la demás se escucha. Cuando hacemos esto, realmente no está dando la comunicación, no está dando la información. Y cuando un director habla con su personal, tiene que buscar eso, que el personal saque a relucir sus comentarios, sus opiniones, sus observaciones. Y no se quede nada más en eso, en haber recibido la información, pero sin obtener una reacción, una respuesta. La comunicación es un proceso muy, pero muy complejo, que para ser efectiva debe reunir los siguientes elementos, que ya también hemos aclarado. Algunos autores coinciden, algunos autores no coinciden, y que usted con el tiempo de igual manera puede coincidir con ese maestro o no puede coincidir. Pero como lo he dicho, para tener una base de datos donde todos manejemos los mismos conceptos, el mismo idioma, que con el tiempo usted podrá cambiar, pues estos son: número 1, emisor; 2, receptor; 3, mensaje; 4, canal; 5, código; 6, retroalimentación o interacción; y 7, el contexto, que comprende el conocimiento y la experiencia de las partes para, por tanto, entenderse. Porque como lo hemos visto en la clase paralela, aunque muchas veces hablamos el mismo idioma, que es el español, y nos expresamos en términos de español, resulta que por no tener el mismo conocimiento o la misma experiencia, pues se nos dificulta la comunicación. El que yo no sepa cosas de mecánica, de albañilería, de carpintería, de medicina, de arquitectura, y cuando una de estas personas que es experto en ella me habla y me dice, pues resulta que puede ser el caso de que me cueste trabajo entender qué es lo que me está diciendo o qué es lo que me quiere transmitir. Y en consecuencia no hay una buena comunicación, hay una mala comunicación, que una cosa es lo que dice el emisor y otra cosa es lo que entiende el receptor. Es que tengamos bien presente estos aspectos para poderlos entender y por tanto poderlos visualizar y hacer que nuestra empresa realmente exista una comunicación y no conformarnos con que nuestros maestros, nuestros empleados, se les avisó, se les notificó, ya están enterados de las nuevas disposiciones, ya están enterados de las nuevas lineamientos que habrán de seguir. No, debemos de buscar la manera de que esto se corrobore, de que esto se lleve a cabo a través de esa interacción, de esa interactuación entre lo que siendo las autoridades y lo que vienen siendo los empleados, los maestros, los coordinadores, los prefectos. Entonces tengamos bien presente lo que es la comunicación y cómo debemos de hacer que realmente se convierta en una verdadera y real comunicación. Hay muchos tipos de comunicación. Para efectos prácticos, resisto, pues hay muchas clasificaciones. Vamos a manejar estas clasificaciones: la comunicación formal, la comunicación informal y en parte la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Sí, son 4 comunicaciones, pero si entendemos, las dos primeramente están vinculadas: la comunicación formal u oficial y la comunicación informal. Está también la comunicación vertical, y en contraposición a la comunicación vertical o complementando a la comunicación vertical está la comunicación horizontal. Aclarando que dentro de la comunicación vertical está la comunicación vertical descendente y la comunicación vertical ascendente. Ahí es de que analicemos en qué consiste cada una de estas comunicaciones y en su momento oportuno sepamos aplicarlas, pero no solo en la empresa, sino también en el aula, en el salón de clases, porque al final de cuentas es una aula, un salón de clases,
viene siendo un lugar en donde debemos de practicar, como lo hemos dicho, la comunicación y no solamente la información. Empecemos con lo que viene siendo la comunicación formal. ¿Qué es la comunicación formal o también llamada comunicación oficial? Es la información o transmisión que se da de manera oficial dentro de la empresa o dentro de la escuela, a través de los canales o medios que la propia empresa establece, para de esa manera establecer una interacción con su gente, con su personal, con sus empleados. La información formal u oficial, la comunicación formal u oficial, es la información o transmisión que se da de manera oficial dentro de la empresa, dentro de la escuela, a través de los canales o medios propios que la empresa o la escuela establece. Por ejemplo, la Gaceta UNAM, que es una publicación bisemanal o quincenal, podríamos decirle, sobre actividades y eventos culturales, científicos, académicos, deportivos e institucionales de todas las dependencias y órganos de la UNAM. Como lo hemos platicado, la UNAM es un monstruo. Tiene ciudad universitaria, donde están todas las facultades, todas las licenciaturas, que si nos podemos enumerar, te reitero, la UNAM da más de 100 carreras universitarias, más de 100 licenciaturas: odontología, ciencias políticas, periodismo, derecho, psicología, pedagogía, arquitectura, contaduría, etcétera, etcétera. Además, la UNAM no solamente está concentrada en CEU, tiene 9 planteles de preparatoria que están ubicados en las varias alcaldías, anteriormente delegaciones Ciudad de México. Cuenta con 5 CCHs, incluso 2 de ellos ubicados en el Estado de México. CCH Naucalpan, creo que nada más es ese, perdón, porque los demás están en la Ciudad de México: CCH Oriente, CCH Azcapotzalco, CCH 100 metros, y creo que por ahí me falta uno, sí, son 5. Y además está conformado por las famosas FES, que en mis tiempos se llamaban las CENEP, Escuelas Nacionales Profesionales, o llamadas Facultades de Estudios Superiores. Y también están en el Estado de México, algunas veces como son Cuautitlán, Estado de México, Iztacala es Ciudad de México, Zaragoza es Estado de México, por lo que viene siendo Nezahualcóyotl, ¿cuál es la otra? Iztacala ya lo dijimos, Cuautitlán también es Estado de México, y por tanto comprenderás pues que Cuautitlán, en FES Cuautitlán, con FES Zacatlán, que está en Naucalpan, resulta difícil saber qué pasa en esos planteles, si estoy en uno o estoy en el otro. Lo mismo los que están en las FES, pero resulta difícil entender qué pasa en Ciudad Universitaria, qué eventos culturales, sociales, deportivos están desarrollando, qué pasa en las diferentes preparatorias, diferentes CCHs. Entonces se crea un medio de comunicación que trata de comunicar a todos esos dependencias y órganos de la UNAM, que es la Gaceta UNAM, como también puede ser la Gaceta Politécnica, y de hecho todas las grandes escuelas, como las grandes empresas, tienen justamente este medio de comunicación independientemente de otros. Pero al menos el tradicional o el clásico viene siendo este. La organización formal o oficial es la información o transmisión que se da de manera oficial dentro de la empresa, dentro de la escuela, a través de los canales o de los medios propios que la misma establece. Por ejemplo, la Gaceta UNAM, que es una publicación bisemanal sobre actividades y eventos culturales, científicos, académicos, deportivos e institucionales de todas las dependencias y órganos de la UNAM. Y las grandes empresas acostumbran tener su propia gaceta, su propio periódico interno, donde se informa, por ejemplo, Soriana, ¿cuántas sucursales tiene Soriana? Bancomer, Banamex, ¿cuántas sucursales tiene en territorio nacional? Entonces, como puedes ver, difícilmente pues podemos saber qué pasa en otras sucursales o qué eventos hay en otro tipo de oficinas. Entonces, estos medios son importantísimos porque mantienen una comunicación, una especie de interacción entre diversas sucursales y su personal, que incluso luego crean
pues convivios o eventos de entre ellos para irse conociendo a pesar de la enorme distancia que se da, pero es importante la comunicación dentro del personal de una empresa. Otros medios de comunicación oficial o formal, como estamos viendo, son los manuales o folletos, los periódicos o gacetas, las circulares, los avisos, los instructivos, los reportes, los periódicos murales, los boletines, etcétera, etcétera. Y a través de estos medios es como nos enteramos, establece comunicación dentro de una empresa, por muy grande, por muy amplia que pueda ser este tipo de empresa. En contraposición a la comunicación formal u oficial tenemos la comunicación informal o no oficial. ¿Cuál es la comunicación informal o no oficial? Es la que surge dentro de los departamentos, oficinas o grupitos del personal de la empresa y no a través de los canales o medios oficiales de la empresa. Esta es una especie de cáncer, es una especie de mal maligno, vaya la redundancia, el pleonasmo, que se encuentra dentro de las empresas y que, ojo, mucho ojo, debe de evitarse, debe de atacarse e impedir que esto llegue a crecer. Porque cuánto daño causa dentro de una empresa este tipo de comunicación. Ejemplo, los chismes, los rumores, las opiniones, los comentarios, las notas en los baños, los mensajes en las paredes, etcétera, etcétera. Lamentablemente dentro de una empresa, dentro de una escuela, pues como todos seres humanos, hombres, mujeres, alumnos, maestros, personal, inclusive hasta ejecutivos, se prestan mucho a esto, al chisme, al rumor, a la opinión, al comentario. Es que lo escuché, es que me lo dijeron, es que oí cuando estaba en el baño que fulano y sultano platicaban sobre esto. Es que sin querer me di cuenta o escuché esto otro. Es que un padre de familia me dijo que el director se lo comentó. Es que un padre de familia me dijo que uno de los subdirectores había dicho sobre esto. Entonces, compañeros, esto es muy típico, muy clásico en el ser humano, sin ánimo de hablarse despectivamente, pero que se llega a dar en nuestro conjunto habitacional, nuestras unidades, nuestras colonias, que no llega a pasar sobre esto. Y en una empresa, pues no se diga. Después de todo, vuelvo a repetir, gran parte de nuestro tiempo la pasamos en nuestra empresa, en nuestra escuela. Y pues nunca falta quienes empiecen a opinar, comentar, y sobre todo muchas veces de manera negativa sobre las políticas o actividades de la empresa, de la escuela. Entonces es algo que debemos de evitar, precisamente por eso está la comunicación formal. La comunicación informal o no oficial es la que surge dentro de los departamentos, oficinas o entre los grupitos que se forman dentro del personal, como en las escuelas. Sabemos que en las escuelas hay grupos, hay salones. Dentro de los grupos hay grupitos. Hay otros grupitos que se forman y que muchas veces entre ellos tienen conflictos. Y este tipo de conflictos puede provocar justamente esto. Chismes, rumores, opiniones, comentarios, notas en los baños, quienes no hemos entrado a un baño, de empresas o de las escuelas, y ahí encontramos de todo. Desde el lenguaje prosaico, grosero, hasta mensajes de que fulano, de que fulana, hasta te llegan a poner inclusive el teléfono. Si quiere los servicios, tal, tal, ahí tenemos a fulano, a fulana, quien esto, quien aquello. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, muy precavidos. Estuve en una escuela donde sí se tenía mucho cuidado en los baños y constantemente se mandaban pintar, porque juntamente dentro de los que son los cubículos de los baños, pues nunca falta el alumno o la alumna. Luego a mí me decían, cuando yo platicaba esto en los grupos, me decían, no, maestro, pues eso no es nada. Si usted entrara a los baños de mujeres, está peor que el de los hombres, porque ahí hay peores cosas que lo que está en lo de los hombres que yo les comentaba, obviamente con respeto. Jóvenes, vengo del baño y ahí me encontré una nota que obviamente, dependiendo qué tipo de nota, si aparecía el nombre de una persona, un teléfono, pues no lo iba a decir. Pero sí que balconeaban a un compañero o compañera, dando su nombre y su teléfono y diciendo tal o tal cosa. Entonces hay que ser muy cuidadoso en este tipo de situaciones y atender inmediatamente tan pronto
como directivos o personal de una escuela, que escuches inmediatamente parar ese rumor, ese chisme, convocar una junta, mandar una circular, mandar un aviso, es decir, anticiparnos antes de que el chisme desvirtúe la información. Es que escuché que iban a despedir personal, es que escuché que iba a pasar esto, oye, es cierto que nos van a dar, va a haber un convivio en tal lugar, que nos van a invitar a tal parte. Bueno, si dejamos que esto prevalezca o se mantenga y llegue a crecer, pues aquí llevemos al personal, como lo dijimos en los convivios de fin de año, a un lugar. Ellos hablan de un lugar muy sofisticado, muy especial, y cuando los llevamos a un lugar quizás no el que ellos te imaginan, pues hay ese desencanto, hay esa desilusión, que ellos pensaban que era tal lugar y resultó ser otra parte. Entonces tratemos de manejar este tipo de comunicación correctamente, más de manejarlo, evitar. Tenemos la comunicación vertical, es la que se da conforme a la jerarquización del personal entre los diversos mandos o niveles jerárquicos de la empresa y por la interrelación, interdependencia o subordinación que existe entre los mismos, bien sea de los mandos superiores a los inferiores o de los mandos inferiores a los intermedios y a los superiores. Como también ya lo hemos visto en otra clase, en clase anterior y dentro de la organización, una empresa tiene varios niveles, varios mandos, hablando jerárquicamente, no despectivamente. Están los mandos superiores, están los directores, los subdirectores y los asesores. Están los mandos o niveles intermedios, donde se encuentran los gerentes, los coordinadores, los supervisores, los jefes de área, incluyendo también a los subjefes. Y hasta abajo, sin ánimo despectivo, sino en un sentido jerárquico, se encuentran los mandos inferiores, que vienen siendo los empleados y los trabajadores u obreros. Aunque aclaramos que dentro de una escuela, pues obviamente no existen ni obreros ni empleados, pero en su lugar están los alumnos. Lo cual está dicho no en un sentido despectivo, vuelvo a repetir, sino en un orden jerárquico. De esta manera, si queremos comunicación, debe haber esta comunicación entre los de arriba con los de abajo, en donde los de arriba no deben de subirse en su ego, y en especial a los de abajo, en donde los de abajo no deben sentir que los de arriba son difíciles de tratar y que por tanto también olvidan de esta parte. Hay que crear una comunicación vertical, una comunicación que vaya de arriba hacia abajo, como de abajo hacia arriba, que permita esa interacción, esa interactuación entre estos mandos, que aunque jerárquicamente son diferentes, pero solamente es eso, jerárquicamente o administrativamente, pero que al final todos forman un equipo y que entre todos ellos están obligados a que a través de ese equipo se pueda la empresa ser eficiente, rentable, productiva y funcional. Entonces, de provocar una comunicación vertical, es la que se da conforme a la jerarquización del personal entre los diversos mandos o niveles de la empresa y por la interrelación, interdependencia o subordinación que existe entre los mismos, bien sea de los mandos superiores a los inferiores o bien sea de los inferiores a los superiores. Y recordando para que se nos olvide y tenerlo ya mentalizado en nuestra USB para toda la vida, los mandos superiores son los directores, subdirectores y asesores. Los mandos intermedios están formados por los gerentes, coordinadores, supervisores, los subgerentes, los subcoordinadores, los subjefes y los mandos inferiores, los empleados, trabajadores u obreros. Como estamos viendo, compañeros, la comunicación, pues después de todo, es muy compleja, abarca varios aspectos que tenemos que tomar muy, pero muy en cuenta, para que de esta manera nuestro personal pueda estar enterado de todo. Y no es raro que por eso López Obrador, como presidente, haya establecido sus mañaneras, porque si usted recordará, hablar con un presidente era muy difícil, dado el alto nivel, alta jerarquía que representa, pues simplemente no cualquier persona podía acercar. Y entonces era típico que a fin de año siempre los periodistas supuestamente famosos, hoy que ya sabemos son una bola de chayoteros,
una bola de periodistas vendidos como Carlos Loret de Mola, como Denise Dresder, como Joaquín López Dóriga, pues salió de Televisa, y todos los demás siempre hacían entrevistas y te la anunciaban. Y el presidente va a ser, va a llevar, fulano va a entrevistar al presidente, etcétera, etcétera, te invitamos. Y cada fin de año, yo recuerdo que así se hacía, donde López Dóriga entrevistaba al presidente en turno, después al otro día, a la otra semana, tocaba al, a TV Azteca y así por el estilo. Pues son las mañaneras, que aunque se criticó mucho y se sigue criticando, y se ha hecho que desgasta al presidente, pues resultó al revés. Han permitido a través de los periodistas que se pueda entablar este diálogo, esta conversación, esta comunicación, y se pueda ampliar, inclusive se puede apreciar lo que antes era un secreto o un secreto a voces, pues sabía que había este tipo de actos y que ahora están saliendo a relucir. Pues la comunicación, compañeros, dentro de una empresa, dentro de una escuela, es fundamental, es básica. Y si algún día usted ocupa un cargo directivo, tenga presente esta situación. No lo deje, pues ahí se encarga recursos humanos, ahí se encarga el psicólogo. No, no, no. Tratemos de que usted como director sea una persona que esté en contacto constante con lo que viene siendo, en este caso, sus alumnos, sus maestros, sus coordinadores, que no lo sientan como una parte alejada que difícilmente pueda uno. Yo recuerdo que hay directores que se sienten tanto que difícilmente te saludan. Es más, cuando yo llegué a trabajar en, bueno, no en empresa, sino en el sector gobierno, en oficinas, en edificios o instalaciones amplias, de hecho el director nunca utilizaba, hubo un caso donde el director no utilizaba el elevador que todos, llevábamos a cabo. Él tenía su propio elevador especial por donde entraba, por donde salía, en donde nadie más que solamente él y su personal, sus guaruras, sus escoltas o sus asistentes podían utilizar. De tal suerte que era difícil que tú hablaras con el director. El director pasaba y pues no, pasaba como una persona, como un dios, que difícilmente tú podías alternar comunicación con él o que podías hablar con él. ¿Y tú quieras algo? Sí, hablé con mi, en aquel tiempo secretaria, hoy se llama asistente, con secretaria, para que le diera una cita, pero difícilmente te podrías tú saludarlo, entablar con él una charla, una plática. Entonces, este hielo que existe entre los niveles hay que tratar en su momento oportuno de romperlo, pero obviamente manteniendo las distancias, los respetos y la educación sobre todo. Pues bien, jóvenes, terminamos nuestra primera clase, nuestra primera sesión. Nos vemos en unos cuantos segundos en lo que viene siendo la segunda.